Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes trayéndoles esta maravillosa lección. Y como sabemos todos, hemos comenzado un nuevo trimestre. Este trimestre, el número 3. Y entonces entramos al estudio de el Éxodo. Es lo que vamos a estar estudiando en este trimestre. Y vamos a comenzar con la lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y allí, este es el tema de esta semana que vamos a estar estudiando. Así es que vamos a adentrar allí, comenzando con el versículo para memorizar, que dice allá en Éxodos 2, 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Mis queridos, el libro de Éxodo resuena con relatos de oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Por lo tanto, quienes se sienten hoy abandonados, olvidados y esclavizados, pueden tener esperanza, pues el mismo Dios que salvó a los hebreos es capaz de salvarlos a ellos también. Éxodo habla de las batallas existenciales, las injusticias y las pruebas que forman parte de tu vida. Todos pueden sentirse alentados por los relatos de las intervenciones de Dios en favor de su pueblo sufriente. El Señor escucha el clamor de los oprimidos, ve sus luchas, nota sus lágrimas y agonía, acude en su rescate. Dios toma la iniciativa para liberar a quienes confían en Él. Y así, mis queridos, como lo hizo en el antiguo tiempo, hoy también puede hacer lo mismo contigo y conmigo. Solo tenemos que aceptar por fe lo que Él nos ofrece. Por eso es necesario estudiar el Éxodo, porque señala lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Es un libro acerca de la redención, la liberación y la salvación final, todo lo cual está a nuestra disposición por la fe, gracias a lo que Cristo Jesús ha logrado en nuestro favor. Y en medio de la confusión y la oscuridad, si nuestros ojos están fijos en Dios, podemos reconocer su presencia, su cuidado y su ayuda mientras nos guía a la eterna tierra prometida. Así es que, mis queridos, esta semana, una lección sumamente importante, que podamos aceptar lo que nos está diciendo en ella, porque nos va a estar hablando a nuestros corazones directamente a ti y a mí, mi querido amigo y hermano oyente. Y quisiera que examináramos cómo vamos a estudiar esta lección, ¿verdad? Éxodo comienza su relato con una pequeña familia que se establece en Egipto con el beneplácito del faraón. Repentinamente, la situación cambia, convirtiéndose en esclavos obligados a trabajar por sus amos egipcios, y la situación se recrudece cada vez más. En medio de los sufrimientos, brilla la fidelidad de dos mujeres, Cifra y Fuá, y el rayo de esperanza con el que Dios saluda a su pueblo, el hermoso niño rescatado del Nilo, Moisés. Y esta semana, 5 temas sumamente importantes que vamos a estar tocando, entre ellos el pueblo de Dios en Egipto, Éxodo 1, del 1 al 14, de Abraham a Moisés, Génesis 15, 13 y Éxodo 1, 8. El triunfo de la fidelidad, Éxodo 1, 15 al 22. El hijo del Nilo, Éxodo 2, del 1 al 10. Y el libertador fracasado, Éxodo 2, 11 al 25. Mis queridos, esta lección está sumamente importante. Vamos a ver cosas que posiblemente escudriñando en otro momento no hayamos entendido, pero lo vamos a entender hoy, mientras estudiamos esta maravillosa lección, ¿verdad? El pueblo de Dios en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, Éxodo 1:1. El segundo libro de Moisés se llama en latín Exodus o Éxodo por su temática, pero en hebreo se lo conoce como Shemot, o sea, nombres.
por sus primeras palabras en Éxodo 1:1. Estos nombres son los de Jacob y sus hijos. Pequeño grupo de 70 personas allí en Génesis 46, 26 al 27 y Éxodo 1:5. Con el paso del tiempo, se convirtieron en un pueblo con un ejército de unos 600,000 guerreros. Y eso nos lo dice ya en Éxodos 12:37. El hijo de Jacob, José, fue ministro de un faraón de la dinastía 17, de origen Isiso, no egipcio. Cuando los Isisos fueron derrotados, comenzó una nueva dinastía en Egipto que no conocía a José. En Éxodo 1, del 7 al 8. Y esto llevó a Israel a una situación angustiosa, allá en Éxodo 1, 9 al 14. Sin embargo, al final del libro de Éxodo, la situación cambia completamente. Israel adora en libertad ante la misma presencia de Dios en Éxodos 40, 38. Y la enseñanza del libro es clara. Dios está al control. Él nos salvará, aunque las circunstancias nos los hagan parecer imposible. Mis queridos, aunque las circunstancias sean terribles, Dios nos salvará de todo mal, ¿verdad? De Abraham a Moisés. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Génesis 15:13. Dios había prometido a Abraham darle la tierra de Canaán, pero le avisó acerca de un retraso de 400 años en el cumplimiento de este plan en Génesis 15:13 al 16. Moisés y Pablo añaden a este periodo 30 años, retrotrayéndolo al llamado en Harán, Éxodos 12:40 y Gálatas 3:17. Desde el llamado de Abraham en Harán hasta la llegada de Jacob en Egipto, 215 años. Desde la llegada de Jacob a Egipto hasta el Éxodo, 215 años. Un total de 430 años entre los dos puntos que hablamos anteriormente, ¿verdad? Y cómo llegó Jacob a Egipto, es la pregunta. ¿Cómo llegó Jacob a Egipto? De una forma totalmente milagrosa, a pesar de los intentos fratricidas de matar a José. Este llegó a ser el primer ministro de Egipto y gracias a su posición pudo traer a toda su familia. ¿Cuándo ocurrió todo esto? No sabemos las fechas exactas, pero sí lo suficiente como para encajarlas en la historia conocida, con fechas también inexactas. Pero tenemos el total de fechas, 400 años, dicho desde anterior por Dios a Abraham, y allá después Moisés y Pablo, que le añadieron otros 30 años, y allí pueden ver la historia completa, ¿verdad? Eh, En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová en Primera de Reyes 6:1. Y Primera de Reyes 6:1 dice que el éxodo ocurrió 480 años antes del segundo año de Salomón. Si esta fecha es exacta e inclusiva, nos lleva al año 1445 AC. Si lo consideramos una cifra redonda, tenemos en cuenta la muerte de Faraón. El éxodo tuvo lugar en el año 1450 AC. Con estos datos podemos determinar varios momentos de la vida de Moisés. Y vamos a ver estos momentos de la vida de Moisés y vamos a pasar por ellos un poquito rápido porque son más detalles para uno tener una idea, ¿verdad? Amosis, primero, de 1575 al 1550, derrotó a los Isisos. Es el faraón que no conocía a José y esclavizó a Israel, en Éxodos 1, 8 al 12. Amenofis I, 1550 al 1530, continuó oprimiendo a Israel. Nos sigue hablando el texto 13 y 14 de primera de Éxodos. De Éxodo 1, perdón. Tutmosis primero, del 1530 al 1517, mandó a matar a los niños hebreos. Y esto lo encontramos en Éxodos 1, 15 al 22. Moisés, 1530 al 1410, es adoptado por la hija de Tutmosis I, Hatshepsut.
Tutmosis II, en el 1517, no tenemos el fin de año de su muerte, en su reinado, Moisés huye de Egipto en el 1490. Hatshepsut muere en el 1479, muere antes de que su hijo regrese a Egipto. Y Tutmosis III, 1479-1450, el faraón del Éxodo, su primogénito, estuvo al cargo del ganado, pero nunca reinó, pues murió en la plaga, las 10 plagas, ¿verdad? Y Amenofis II, 1450-1424, hijo de Tutmosis III, pero no su primogénito, ¿verdad? Así es que de Abraham a Moisés, allí tienen más o menos un recuento para entender un poco más acerca de Moisés, de Abraham hacia Moisés, cómo fue que todo se dio, ¿verdad? El triunfo de la fidelidad. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Éxodo 1:21, ¿verdad? Recuérdense que había un decreto donde tenían que matar todos los niños que nacieran varones de los hebreos. Y miren, eh, la 18 dinastía egipcia odiaba a los extranjeros. Además, los israelitas eran suficientemente numerosos como para sublevarse en Éxodos 1, 9 al 10, así que los sometieron paulatinamente. Primero pusieron comisarios para obligarles a construir edificios en Éxodos 1:11. Endurecieron sus exigencias, convirtiéndoles en trabajadores esclavos en Éxodos 1, 13 al 14. Decretaron la muerte de los varones usando a las parteras en Éxodo 1, 15 al 16. Y finalmente impusieron por la fuerza la muerte de los niños varones en Éxodos 1, 22. Y en medio de esta angustia resalta la fidelidad de las parteras, Cifra y Fuá, en Éxodos 1, 15 al 19. Fueron tan fiel a Dios que no hicieron lo que le habían dicho de que todos los niños varones tenían que morir. Dice que Moisés omite el nombre del faraón, pero nos da los nombres de ella, porque ellas sí fueron fieles a Dios. También registra para nuestra enseñanza cómo Dios las bendijo por su fidelidad allí en Éxodos 1, 20 al 21. El hijo del Nilo. Y esta historia la conocen los niños, la conoce todo el mundo, es tremenda historia. El hijo del Nilo, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Éxodo 2:2. Hermoso. Se queda corto para describir al hijo de Jocabed en Éxodo 2:2. El término hebreo top, bueno, hermoso, perfecto, es el mismo que usa Dios para describir la perfección de su creación en Génesis 1:31. Dios tenía planes especiales para él. La madre se arriesgó, una joven se enterneció, una niña habló con sabiduría y el futuro libertador fue liberado de la muerte en Éxodos 2, 3 al 7. No sabemos el nombre que le dieron sus padres, pero sí el que le dio su madre adoptiva, la hija de Faraón, Hapimosis, hijo del dios Nilo, así se llamaba eh, Moisés, pero él solo se consideró hijo, Moisés, Éxodo 2:10. Su madre aprovechó bien los pocos años que lo tuvo a su cuidado en Éxodo 2, 8 al 9, le enseñó a ser un verdadero hijo de Dios. ¿Qué labor tan importante realizan las madres al educar en temor de Dios a sus hijos? Y el hijo del Nilo, Moisés, fue educado de estas formas por su madre, preparado desde su niñez para temer a ese Dios todopoderoso, ¿verdad? A ese Dios que lo iba a utilizar más adelante. Dios había oído las oraciones de la madre. Su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no extrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tendrían a apartarlo de Dios. Todo esto lo hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia. Y oró fervorosamente que fuera preservado de toda influencia corruptora.
Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría y desde muy temprana edad lo enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. Y esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 221, ¿verdad? Así que allí podemos ver cómo Dios había preparado al hijo del Nilo, a Moisés, el libertador fracasado. Éxodo 2:15 dice que oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Poco sabemos de la juventud de Moisés. Como posible heredero del trono sería educado para ello, incluyendo pericia militar y política. Allí nos dicen Patriarca y Profetas, página 223. Si sabemos que poco antes de que Moisés cumpliera 40 años por intrigas políticas, Tutmosis II fue proclamado faraón. Entonces Moisés consideró que había llegado el momento de liberar a su pueblo Israel, pero comenzó su liberación matando a un egipcio. Grave error. Allí en Éxodos 2, 11, 12, ni siquiera su pueblo lo consideró su libertador en Éxodos 2, 13 al 14 y Hechos 7, 25. Mis queridos, yo quiero que tú te pongas a analizar esto. Libertador fracasado. ¿Cuántas veces te has sentido como que tú no has alcanzado para lo que fuiste llamado, para lo que tú fuiste encomendado a hacer? ¿Cuántas veces has encontrado que posiblemente lo que tú querías hacer no lo lograste porque hiciste un error, porque hiciste o te adelantaste a algo que no tenías que adelantarte? Dice que en pocos días pasó de ser un respetado miembro de la corte del faraón a un prófugo pastor de ovejas en Éxodo 2, 15, 22. Sin embargo, Dios no desechó a Moisés. Y mis queridos, quiero que tengas presente, Dios no te ha desechado, sino que siguió contando con él a pesar de sus errores. Y así es Dios con nosotros. Sigue contando con nosotros a pesar de nuestros errores, por terribles que sean. Fíjense que nos puso uno bien feo. Moisés mató a alguien. Mis queridos, hasta la muerte Dios es quien puede cogerte y transformarte de una manera especial y usarte con un plan divino y un propósito único. El magnífico palacio del faraón y el trono de monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgan a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha del pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Esta fe lo indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Patriarcas y Profetas, página 224, ¿verdad? Y mis queridos, el texto bíblico dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Allí en Éxodo 1:17. Elena G. de White comenta lo siguiente acerca de la fidelidad de estas dos mujeres y de la esperanza mesiánica. Se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre las israelitas se levantaría un libertador y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba frustrar el propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios y no osaron ejecutar tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta y las prosperó. Y nos lo dice eso en Patriarcas y Profetas, páginas 247 y 48. Lo bueno de todo esto es que Dios se impuso y utilizó a personas fieles para desbaratar los planes de Satanás. Vivimos en el territorio de nuestro enemigo, a quien Jesús llamó el príncipe de este mundo. Satanás usurpó esta posición a Adán, pero Jesucristo lo derrotó durante su vida y mediante su muerte en la cruz.
Y aunque Satanás sigue vivo y activo, como lo reveló su intento de matar a esos niños, su propia destrucción es segura. Y la buena noticia es que las dificultades de la vida pueden ser superadas por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esa gracia es nuestra única esperanza. Mis queridos, esta es la única esperanza que tú y yo tenemos. Por más opresión que estés pasando, por más prueba, por más dificultad, sea lo que sea, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras plegarias y tú quieres liberarnos, tú quieres ayudarnos, tú quieres prepararnos para estar más cerca de ti. Ayúdanos a poder encomendarnos a ti, a buscarte cada día y tener nuestra mirada fija en Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, te insto a que me busque en las siguientes plataformas, entre ellas por aquí, por YouTube. Puedes buscarme poniendo mi nombre allá en el search bar, en la barra de búsqueda, Joseph Class, y te puedes suscribir al canal por YouTube. Me gustaría que lo hicieras. Aprovecha esta oportunidad. Y si posiblemente no tienes tiempo para ver YouTube, te insto a que te metas a las otras plataformas, Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, y allá en sus buscadores, en el search bar, pones lección de escuela sabática, comentario, suscríbete igual, presiona las campanas en cualquiera de estas plataformas para que semanalmente te llegue este podcast y puedas así compartirlo, porque la idea aquí, mis queridos, es que compartas la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.